O sea, la piel en realidad es un órgano y tiene muchos receptores sensoriales. Hay receptores sensoriales más o menos complejos, pero no tan complejos. ¿Complejo la vista? El ojo. El ojo es un receptor sensorial que se convirtió en un órgano, ¿sí? Porque da vuelta la imagen. Y aparte, bueno, es un órgano, tiene diferentes tejidos que lo componen. Fíjense que esto es el tacto, esto es la piel, esto es epidermis y dermis. Fíjense, estos que están de color son diferentes tipos de receptores. Tenemos estos receptores que están acá chiquititos en la superficie, estos que son más profundos, más allá de los nombres, no importan los nombres. Unos más grandes, otros más pequeños, ¿sí? Y entonces, en principio, dependiendo de la presión que yo haga sobre el dedo, o sea, si yo solamente acaricio el dedo, seguramente van a ser estimulados estos receptores, ¿sí? Que me transfieren esta percepción de caricia o de tacto suave. Si yo aprieto más fuerte, ¿sí? Se empiezan a involucrar los de más bajos, y ahí hasta que voy, de tal manera que voy a impactar a los de abajo del todo, que son los nociceptores que transmiten dolor, ¿sí? Entonces en la piel no hay complejidad del órgano, sino que lo que tiene la piel de diferente es una gran diversidad de distintos tipos de receptores sensoriales que van a mandar información diferente, ¿sí? No sé si se alcanzan a ver. Incluso hay terminaciones libres, estas son terminaciones libres, son neuronas, ¿sí? Son dendritas que ante el mínimo roce reciben una sensación. Estos son mecanorreceptores, todos son mecanorreceptores. Esto es el ojo. Fíjense qué diferencia. Este es el ojo, es un órgano primero muy importante que tiene todo un sistema de complejidad para hacer entrar el estímulo, antes de transducirlo, para hacer entrarlo, para focalizar los haces de luces que entran. Y en realidad el órgano sensorial dentro del ojo es esta capa que está acá adentro, que está acá, y que esto es lo que está agrandado, que es la retina, ¿sí? El ojo en realidad es un órgano que está organizado complejamente para dar entrada a las ondas electromagnéticas y después tiene una membrana muy compleja formada por conos y bastones, o sea, con una complejidad estructural de células neuronales que se encargan unas de ver colores y otras ver blancos y negros, otras ver figuras fondos, y hay mucha más discriminación de la información que entra, ¿sí? Y está formado por lo que se conoce como un fotorreceptor. Después, si llegamos más adelante, les muestro el primer dibujito. Esto es gusto y esto es olfato, ¿sí? Estos son todos quimiorreceptores, ¿sí? El olfato en realidad, ¿sí? Es un conjunto de receptores sensoriales que son capaces de transducir compuestos químicos disueltos en el aire. Y el gusto, ¿sí? Está formado por una gran diseminación de papilas gustativas que tienen la capacidad cada una de ellas de transmitir información diferente. Fíjense, en esto es la lengua. Acá en el fondo de la lengua se percibe el amargo, acá el ácido, acá el salado y acá el dulce. Por eso yo en realidad cuando quiero ver si algo dulce, con la puntita de la lengua agarro el granito de azúcar, ¿sí? Y el granito de azúcar se percibe como dulce. Si yo pongo el granito de azúcar en la parte de atrás de la lengua, no percibo el dulce, ¿sí? Eso es una organización. Y esto tiene que ver entonces con la capacidad de percibir compuestos químicos disueltos en líquidos, ¿sí? Que seríamos ni más ni menos que en principio la comida. Bien, esto es lo que ya vimos y terminamos con esto. Tanto los sistemas funcionales sensitivos como los sistemas funcionales motores involucraron al sistema nervioso periférico, acá en vías aferentes y acá en vías eferentes, ¿sí? Y habíamos dicho que estas vías aferentes y eferentes del periférico eran un conjunto de nervios, ¿sí? Más que nada porque, a ver chicos, pues espero que se vayan los que se quieran ir, porque es imposible hablar con el ruido de fondo. Sistema nervioso periférico entonces decía, sensitivo, iban a ser el conjunto de nervios sensitivos o mixtos, craneales o raquídeos, que van a conducir la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Cuando uno habla de un nervio, dentro de un nervio vamos a encontrar fibras nerviosas, ¿sí? El nervio es el órgano. Perdón, sí. Cuando habla de nervios mixtos. Por eso voy a esto para poder hablar de mixtos, sí, por eso quería entrar acá. Esto es un nervio raquídeo. A ver, vamos a diferenciar, por lo menos más allá que lo vayamos a ver el jueves,
de qué hablamos cuando hablamos de craneales y hablamos de raquídeos. El conjunto de nervios que conectan cabeza, cara y cuello con la periferia, ¿sí?, están formados por los 12 pares de nervios craneales. O sea que los nervios craneales dan entrada sensitiva y salida motora a toda la información que compromete a cabeza, cara y cuello. Y los 31 pares de nervios raquídeos van a ser aquellos nervios que van a dar la entrada sensitiva y la salida motora a todo lo que tiene que ver con miembros tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores, de acá para abajo, ¿sí?, para ubicarlos al menos anatómicamente. Cuando yo hago esto, estoy involucrando un craneal. Cuando yo hago esto, estoy involucrando a un raquídeo. Cuando yo zapateo, estoy involucrando a un raquídeo, ¿sí? Bien, entonces, esto es un nervio raquídeo que lleva información al pie, ¿sí? Dentro del nervio, si yo hago un corte del nervio, fíjense acá, yo encuentro lo que voy a encontrar acá, o sea, dentro del nervio paquetes, y cada uno de estos paquetes van a estar compuestos por axones, ¿sí? Van a ser las fibras que derivan de los cuerpos neuronales que están llevando la información dentro del nervio. Entonces, voy a tener nervios sensitivos que están llevando axones aferentes de entrada desde el receptor hacia el central. Voy a tener nervios motores que tienen conjuntos de muchos axones que van a llevar información motora a los músculos. Por eso esto está acá ramificado, porque acá vienen muchos axones y estos axones que son motores van a inervar cada uno de los musculitos que me van a permitir, por ejemplo, mover los dedos del pie, ¿sí? Y hay nervios mixtos. Los nervios mixtos el nervio no es más que un cable, es un conjunto de fibras nerviosas rodeadas por una membrana que es como si fuera un cable, ¿sí? Y dentro de ese cable puede haber solamente fibras sensitivas o solamente fibras motoras, y hablamos de nervios sensitivos y nervios motores. Pero hay nervios, como son todos los raquídeos, que dentro de su estructura del nervio van a contener fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras. O sea que tienen axones aferentes que llevan información y paquetes de axones eferentes que llevan respuestas motoras, ¿sí? Todo dentro de la misma estructura del nervio. ¿Los raquídeos son todos así mixtos? Los raquídeos son todos mixtos, y dentro de los craneales hay motores, hay solo sensitivos y hay mixtos, ¿sí? Y creo que acá dejamos. Los que se quieran quedar, la parte que falta para terminar el tema lo vemos el jueves. Yo lo que había pensado ahora en estos últimos 25 minutos es pararnos de vuelta a potencial graduado y potencial de acción y analizar el impulso nervioso. Les doy 2 minutos mientras yo cambio de power. Los que ya leyeron el tema o creen que el tema ya lo tienen sabido, obviamente yo no me ofendo y se pueden retirar. Siempre la pongo antes para que no se vea la foto. Eso para que cuando yo prendo la compu tenga ganas de trabajar. Bueno, a ver si los que se van rapidito. Tenemos 20 minutos nada más. Bueno, vamos a ubicarnos ahora a nivel. Estuvimos analizando órganos, estuvimos hablando sistema, estuvimos analizando lo macro.
Vamos a volvernos ahora a lo micro y analizar entonces la funcionalidad del tejido, aquel que permite que este estímulo, que ya sabemos que son distintos tipos de energía, se transduce, ¿sí?, y origina un potencial graduado o un potencial de acción. Más allá de eso, en realidad lo que más me interesa es que veamos la diferencia entre membrana polarizada en reposo e inicio de un potencial de acción, que es lo que más complejidad tiene respecto, porque tenemos que hablar de canales y tenemos que hablar de iones. De lo que habíamos hablado el jueves, chicos, ¿no me cerran la puerta? Gracias. ¿Se acuerdan que hasta ahora qué es lo que sabíamos? Que la membrana de las neuronas, al igual que todas las neuronas, está polarizada, ¿sí? Y que en el interior es negativa y que el exterior es positiva, ¿sí? Que cuando lo que hace la neurona es utilizar esa polaridad de la membrana, ¿sí?, para originar impulsos nerviosos y poder conducir estímulos. Entonces, como la neurona hace uso de esa condición natural que tienen todas las células, nosotros decimos que cuando la membrana de una neurona está en reposo, o sea, no está recibiendo un estímulo, ese potencial se llama potencial de membrana en reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría dando cuenta acá? Si yo en una membrana en reposo mido la diferencia de potencial eléctrico entre el afuera y el adentro, me voy a encontrar que tenemos una diferencia de menos 70 milivoltios, dando que es negativa adentro y positiva afuera. Y cuando la célula recibe un estímulo, se produce una inversión de la polaridad, haciendo que se haga positiva adentro y negativa adentro, y esta inversión de la polaridad se recibe el nombre de potencial de acción, y ese potencial de acción se va a propagar como un reguero de pólvora a lo largo de todo el axón, hasta llegar al lugar del final del axón, donde ese axón se va a comunicar con otra neurona o con otro músculo a nivel de la sinapsis. ¿Hasta acá estamos? Esto es lo que habíamos visto, hasta esto habíamos visto el lunes. Potencial de membrana en reposo, y cuando este potencial de reposo recibe un estímulo, se origina o un potencial graduado o un potencial de acción. Como no voy a hacer más mención y tanta diferenciación entre graduado y potencial de acción, vamos a quedarnos con esto. Cuando hablamos de potencial graduado, hablamos de este potencial de corta distancia, este que en principio se originaría en los receptores sensoriales, ¿sí? Este cambio de polaridad que hace que ese potencial graduado se inicie, y sí, hay una sumatoria de potenciales graduados que pasan un umbral en el cono del axón. Ese umbral en el cono del axón va a originar ahí la despolarización de la membrana en el cono del axón, iniciando un potencial de acción que se va a convertir en un impulso nervioso. Entonces, cuando la membrana está sin estimular, es potencial de membrana en reposo, y cuando la membrana es estimulada, uno dice que la membrana se despolariza, ¿sí? La despolarización implica un cambio de polaridad donde se hace positivo el interior y negativo el exterior. Esto hablando en términos muy bien. Vamos a ver entonces de qué depende el potencial de membrana en reposo. En realidad el potencial de membrana en reposo va a depender en principio de las propiedades de la membrana, ¿sí? Que va a hacer que algunas sustancias entren y otras, que algunas entren y algunas no puedan entrar y otras no puedan salir. De la difusión de partículas a favor de un gradiente de concentración. Ya sabíamos entonces que las partículas se mueven a través de un gradiente de concentración, haciendo que pasen de un lugar de más concentración a un lugar de menos concentración. Y va a depender este potencial de membrana en reposo por la atracción de partículas con cargas opuestas y la repulsión de cargas iguales. En realidad, eléctricamente hablando, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, ¿sí? Y esto es importante para entender ahora de qué depende el potencial de membrana en reposo. En principio va a depender de gradientes de concentración, entonces uno tiene que decir cuáles son las diferencias de concentración iónica entre el afuera y el adentro de la membrana, que es a donde habíamos llegado. Y estas diferencias de concentración van a involucrar diferencias críticas, sobre todo para el potasio y el sodio, que es lo que en principio me interesa que nombremos. Estos son iones positivos y también involucran algunos iones negativos en los que están el ion cloro y el ion fosfato. ¿Cuáles son las diferencias de concentración? En el estado de reposo, ¿sí?, la concentración de potasio en el interior del axón es 30 veces superior a lo que hay por fuera del axón. En cambio, para el sodio, siempre en la condición de reposo, hay 10 veces más sodio afuera que adentro. Entonces,
En virtud de lo que sabemos de transporte a través de las membranas, yo en principio les preguntaría, ¿el potasio tiende a salir o a entrar? ¿Por qué? Tiende a salir porque el gradiente de concentración para el potasio hace que sea mucho más concentrado adentro que afuera. Si el potasio tiende a salir. ¿Y el sodio? Y el sodio tendería a entrar en virtud de lo que sabemos del gradiente de concentración. ¿Ahí estamos de acuerdo? Esta es la distribución de iones. Estos verdes no están dibujados los potasios, es para decir que acá hay mucho sodio, por eso están los verdes, y acá hay mucho potasio, por eso están estos naranjas, y estos grandotes que están acá son iones negativos, estos son fosfatos y estos son proteínas, y acá por lo general son siempre cloruros. En principio, aclarar lo siguiente, que la concentración de iones acá y acá, en realidad, es la misma. La diferencia de concentración va a estar dada, yo se acuerdan que les dije, en las adyacencias de la membrana, que va a hacer que en las adyacencias de la membrana vaya a ser negativa adentro y positiva afuera. Yo tengo la misma cantidad en términos generales de sodio y de potasio, pero en la cercanía tengo más de uno que de otro, y eso va a involucrar la entrada y la salida. La entrada y la salida va a depender, obviamente, como son iones. ¿Los iones atravesaban las membranas? ¿Qué necesitaban los iones para atravesar la membrana? ¿Transporte activo? ¿Están seguros del transporte activo? A través del transporte pasivo facilitado. ¿Y a través de qué lo hacían? A través de proteínas canales. Entonces el paso de sodio y potasio en realidad va a estar dado por diferentes tipos de canales iónicos, ¿sí? Y la neurona es muy complicada, ¿sí? Y tiene canales iónicos pasivos y canales iónicos activos. Los canales, imagínense que un canal iónico es un canal que tiene una puertita, ¿sí? Que en los pasivos está siempre abierta y en los activos está cerrada y se abre ante determinadas condiciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener canales iónicos pasivos que están siempre abiertos y que van a dejar pasar los iones de acuerdo a un gradiente de concentración, ¿sí? Y resulta ser que en la membrana de la neurona hay muchos canales pasivos para el potasio, pero hay pocos canales pasivos para el sodio. Entonces, el sodio tiene una permeabilidad mucho mayor que el potasio tiene una permeabilidad mucho mayor que el sodio. Entonces, es mucho más fácil que el sodio salga de la célula, porque dentro hay mucho, a que el sodio entre, ¿sí? Si bien los dos lo hacen, como el potasio tiene muchos canales, sale más fácilmente que la entrada que tiene el sodio porque tiene pocos canales. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Recuerden ustedes que cargas opuestas se atraen. El potasio tiene muchos canales y entonces, en cuanto a gradiente de concentración, en el estado de reposo tiende a salir, ¿sí? Tiende a salir, pero atrás del potasio que está saliendo se le pegan los iones negativos, que como tienen atracción, se van pegados a los positivos. Los primeros iones de potasio que pasan, logran pasar, pero llega un momento que como los iones negativos son tan grandes, porque son en realidad, si ustedes miran acá, los iones negativos son macromoléculas muy grandes, son estas que están acá, ¿sí? Se empiezan a acumular en esta parte de la membrana porque no puedan pasar, y entonces el sodio, el potasio pasa hasta que llega un momento que no puede pasar más, porque hay un montón de iones negativos pegados en la membrana. Esto hace que en algún momento se logre un equilibrio, y es el equilibrio de la membrana polarizada en reposo, en la cual el interior es negativo y el exterior es positivo, dado por esa salida espontánea del potasio que se lleva a los iones negativos que no pueden pasar, y entonces la membrana en reposo está en las adyacencias de la membrana, negativa adentro y positiva afuera. Eso es hablar de membrana polarizada en reposo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos hasta ahora? Que sucedió por la presencia de iones pasivos, que había muchos para el potasio y pocos para el sodio, que en el equilibrio, ese transporte hacia adentro y hacia afuera de potasio y sodio logra un equilibrio que cuando la membrana está en reposo hace que sea negativa adentro y positiva afuera. ¿Qué rol juega acá la bomba de sodio-potasio? La bomba de sodio-potasio, que se acuerda que era una proteína que bombeaba en contra de un gradiente de concentración, lo que hace es bombea sodio hacia afuera y potasio hacia adentro, ¿sí?
En el estado de reposo lo que hace la bomba de sodio-potasio es mantener esas condiciones de equilibrio donde siempre está negativo adentro y positivo afuera. Igual estoy viendo caras. Porque no vimos eso. Es más, el viernes anterior que yo tuve que ir con una compañía. Pero esta semana tenía que ver esto, ¿sí? ¿Cuándo lo querían ver? No, porque estuvimos hablando de potasio. No, sí, bomba de sodio-potasio tuvieron que ver cuando vieron transporte y cuando vieron células, por eso lo estoy nombrando. Está como ejemplo además. Sí. Y tenían una actividad donde estaba el dibujito. Tenía un dibujito de bomba sodio-potasio. Bueno, volvemos, no importa. Cuando vieron transporte de membrana, vieron dos tipos de transporte, pasivo y activo. ¿Sí? El transporte pasivo era el que se daba a través de la membrana sin necesidad de canales, que era el que transportaba agua, dióxido de carbono y oxígeno. Y aquellos iones que estaban cargados eléctricamente, que no pueden pasar a través de la membrana, pasaban a través de canales. ¿Sí? Y entonces ese transporte pasivo se convertía en un transporte pasivo facilitado por canales, ¿sí? O proteínas que permitían el pasaje. Muchas veces la célula necesita dar entrada o salida, ¿sí? A elementos iónicos que están en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para mantener ahora la membrana en reposo? Para eso hay una proteína que se llama bomba de sodio-potasio. Es una proteína que gasta ATP, que gasta energía, ¿sí? Para hacer salir sodio, que adentro hay poco, y hacer entrar potasio, que afuera hay poco. A ver, pero bomba de sodio y potasio. Lo que hace es saca sodio hacia afuera, ¿sí? En contra de un gradiente, y entra potasio hacia adentro en contra de un gradiente. ¿Sí? Ahí estamos hablando de transporte activo y estamos hablando de un tipo de transporte que utiliza energía, gasta ATP para poder realizar el transporte. Eso lo vieron en célula, por eso yo hacía referencia de célula. ¿Sí? Repásenlo para pasear. Diferencia entre transporte pasivo y transporte activo. ¿Hasta acá estamos todos? Yo sé que voy a terminar el teórico de hoy con algo totalmente terrible para aburrirlos, pero bueno, me quedé mal pensando que no había tenido tiempo de poder explicarlo. ¿Qué es lo que posibilita a la célula? Todo ese proceso que hablé posibilita a la célula mantener una membrana polarizada receptiva para los estímulos. ¿Sí? Membrana en reposo polarizada. ¿Sí? En donde esta diferencia de gradientes hace que el potasio salga mucho más fácilmente que el sodio, eso hace que lo sigan los iones negativos, que se mantenga negativa dentro y positiva afuera, y mantener eso negativo afuera. La bomba de sodio y potasio lo que hace, si a alguno se le escapó, sigue, entra y saca en contra de un gradiente de concentración sodio y potasio para mantener la membrana polarizada. En equilibrio, digamos. Que significa mantenerla polarizada, adentro negativa y afuera positiva. ¿Hasta acá estamos? Y quienes están involucrados en el mantenimiento de la membrana polarizada son estos canales pasivos de sodio y potasio y la bomba de sodio y potasio que la mantiene. ¿Estamos? Pasamos ahora, bueno, esto ya lo dije, que la permeabilidad de la membrana, como había entonces en realidad muchos canales de sodio, es más permeable para el sodio que para el potasio que para el sodio. Esto entonces va a hacer que lo que se mantenga siempre va a ser esta distribución de cargas negativa adentro y positiva afuera, con una diferencia de potencial de menos 70. Potencial de membrana de reposo es lo que vimos, distribución de iones ya lo vimos. Vamos al potencial de acción. Vamos a pensar ahora que es una neurona que tiene la membrana polarizada en reposo, que va a recibir un estímulo. Vamos a suponer que el estímulo va a ser vamos a nivel del receptor, porque en realidad cuando estamos a nivel del receptor es una neurona modificada que va a recibir un estímulo a nivel de las dendritas, ¿sí? Y entonces ese estímulo se va a transducir y va a originar un potencial graduado, potencial de acción, pero que en términos químicos es lo mismo, ¿sí? La diferencia entre el graduado y el de acción es que el de acción se va a convertir en un impulso nervioso y se va a conducir, pero químicamente hablando el cambio que se le produce en la membrana es la misma, ¿sí? Ahora bien, para que se origine un potencial de acción, el potencial de acción va a depender de la presencia de otros canales que se llaman canales activos. Que como tenemos poco tiempo, vamos a mirar solamente estos canales activos, que son canales que tienen puertitas cerradas, que son canales dependientes de voltaje. Significa que cuando hay un cambio de voltaje en la membrana, la puertita se abre y deja pasar los iones. Y entonces hay canales activos para el sodio y canales activos para el potasio, que cuando la membrana está en reposo están cerrados.
afuera. Están en la membrana, todos están en la membrana siempre. Los canales están en la membrana. No, el sodio y el potasio. Bien, o sea, vos imaginate, estás en una neurona que está polarizada, potencial de neurona en reposo, negativa adentro, positiva afuera. En el bien adentro o en el bien afuera, acá tenés mucho potasio y allá tenés mucho sodio. Eso hace que se produzca esa circulación que impide pasar más potasio del que se puede y queda negativo y positivo. Ahí estamos. Entonces, en la membrana hay canales activos de sodio y potasio. ¿Qué le pasa a la membrana del axón cuando recibe un estímulo? Ese estímulo cambia el voltaje de la membrana, eso de menos 70 empieza a cambiar. La puertita del activo se abre. ¿Y qué canales se abren? Se abren rápidamente todos los canales activos de sodio. Y entonces, ante la llegada del estímulo, hay una entrada masiva y rápida de sodio al interior de la célula. Ese sodio que entra rápidamente invierte la polaridad de la membrana y hace que esa membrana se convierta en positiva adentro y negativa afuera. Y es denso. No nombro los otros para no complicarlos más. Por favor. Y entonces, las dendritas reciben este estímulo. Acá se inician estos potenciales graduados de la misma condición, o sea, se despolarizan la membrana de estas dendritas. Llegan acá los potenciales graduados y si la intensidad es la suficiente, se va a despolarizar, porque acá lo que se van a abrir todos los canales de sodio activos, se va a despolarizar y entonces el sodio va a entrar y el interior se va a hacer positivo y esto negativo. Y esto es así. Esto es el cono axonal. Esto ocurre acá en este punto, dura 1 milisegundo. Al próximo milisegundo esto se trasladó acá, esto se trasladó acá, esto acá, y lo que pasó se volvió a repolarizar. ¿Sí? Y volvió a quedar otra vez en membrana en reposo. ¿Sí? Pasa hasta que llega al botón terminal y entonces el impulso nervioso llega al botón terminal y lo que va a producir en el botón terminal el impulso nervioso es que en el botón terminal se libere el neurotransmisor para que la información pase de una neurona a la otra. Acá sería membrana reposo y para allá cuando va... En realidad es cuando se inicia el potencial de acción, se despolariza la membrana. Ese potencial de acción empieza a correr a lo largo de la acción. Entonces esa cadena de potenciales de acción ahora recibe el nombre de impulso nervioso. El impulso es los potenciales de acción que van pasando. Lo que ella quiere decir me parece que es que cuando pasa el impulso de acción, el que quedó atrás vuelve a... Porque ¿qué le pasa? Yo estoy acá, llega el estímulo, se abren los canales activos de sodio, entra mucho sodio, ¿sí? Se despolariza la membrana, pasa esta. Allá se cerraron los activos de sodio y se abrieron los activos de potasio. Y entonces el potasio empieza a salir, como lo siguen los negativos, se hace negativo adentro. Paso acá pasa lo mismo. Se despolariza acá, se repolariza donde pasé. Se despolariza acá, se repolariza esto hasta que llegó allá. Cuando terminé, todo lo que pasó acá se volvió a repolarizar y quedó en el mismo estado para poder recibir otro estímulo. ¿Sí? En síntesis eso, el jueves, en el último ratito, vemos sinapsis. ¿Sí? Y como ya tuvieron el práctico, si hay alguna duda la evacuamos y si no podemos adelantar. ¿Sí? Primero